Listo, se fue. Bueno, muy bien. Buenos días, amados hermanos. Le damos un cordial saludo a todos aquellos que nos están viendo. Sí, una alegría inmensa. Le damos un cordial saludo a todos aquellos que nos están viendo por nuestra red social, Facebook y por todas las plataformas YouTube. Bienvenidos. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Bueno, le damos gracias a Dios, ya oramos. Entonces vamos a leer la Biblia. Vamos a leer la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versos del 12 al 17. En pantalla, para los que están fuera, van a leer en pantalla. Y aquí nosotros vamos a leer, qué bien, vamos a leer la Biblia. Nosotros utilizamos la versión Reina Valera de 1960. Romanos 8. Nuevo. Bueno, muy bien. Romanos capítulo 2, 8, versos del 12 al 17, dice así. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Padre, gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que este mensaje de hoy sea transmitido, Dios mío, de parte mía, no por mi humana sabiduría, sino por ti, Señor. Que estos principios que vamos a extraer hoy de la palabra, Dios mío, llenen nuestra vida, transformen nuestra vida y cambien nuestra vida en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amor, se me olvidó. El mensaje de hoy lo hemos titulado Vive como hijo de Dios. Puede ser un imperativo, vive como hijo de Dios. Vive 100. Muy bien, vamos a hacer un recuento rápido. En los mensajes anteriores que llevamos como una especie de serie de estos mensajes del capítulo 8, en los mensajes anteriores, en los versos anteriores hemos venido estudiando solamente el capítulo 8, ya llevamos como 3 o 4 tiempos con este pasaje. En los primeros 11 versos del capítulo 8 hay como una especie de contraste entre lo que es vivir en el espíritu y vivir en la carne. De hecho, en el verso 1 dice que ninguna condenación hay para los que viven en Cristo Jesús. Es una afirmación que da la Biblia. Ninguna condenación hay para los que viven en el Señor. Entonces surge una pregunta. La pregunta es, entonces, es más, un paréntesis. Les voy a hacer una pregunta que me hizo esta semana un universitario. Me dijo, pastor, o sea que definitivamente se necesita tener fe para ser salvo o puedo ser salvo a través de las obras. Mira, esa pregunta me la hizo un muchacho muy inteligente, está estudiando ingeniería de minas y una cantidad de cosas. Está haciendo una ingeniería. En algún momento de su vida y de su infancia, él fue levantado, digámoslo así, o caminó un tiempo, su mamá y él, en la iglesia, estuvieron yendo a una iglesia cristiana. Cuando él me dijo eso a mí me preocupó, porque es una pregunta que todo el mundo se hace normalmente. ¿Yo puedo ser salvo a través de las obras? Exactamente. Quien ha sido discipulado sabe cuál es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La salvación se obtiene por gracia, no por obras, ¿cierto? Pero resulta que es una inquietud que todo el mundo tiene. Todo el mundo tiene esa inquietud y como todo el mundo a través de una buena obra, a través de una ofrenda, de una limosna, de lo que sea, cauteriza las emociones, la sensación de condenación, entonces
cree la gente que a través de eso obtiene un premio o un lucro, un beneficio. Entonces resulta que la pregunta es, si la persona, alguien, está en Jesucristo, pues obviamente no está condenado. Ahora, la condenación, ¿qué significa la palabra condenación? En el término jurídico, la palabra condenación es algo que va a ocurrir inminentemente, o sea, algo o alguien que ya está destinado a, o sea, condenado puede ser a la silla eléctrica, condenado a un arresto, en fin, lo que sea. La palabra condenación es algo que está definido para, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, la pregunta es, si yo estoy en Cristo, no estoy en condenación. Entonces, con base en la pregunta que me hizo este muchacho, yo empecé a explicarle a él, mira, para poder ser salvo, yo necesito algo tan sencillo que a veces es imposible o difícilmente de creer, que es la fe, creerle a Dios. Me encontré con otro que en algún momento, hace muchos años, fue discípulo mío, no lo digo con orgullo, pero en algún momento fue discípulo mío y me dijo, pastor, estoy más ateo que cualquiera. Entonces, pero muy jocoso, y entonces me dijo, he leído la Biblia 3 veces y no he entendido muchas cosas, he leído el Popol Vuh, el Tripitaka de Buda, he leído muchos libros y no sé qué, y entonces le dije, ese es el problema. Entonces cuando me dijo que había leído todos esos libros, le dije, pero leíste la Biblia, y me dijo, la he leído 3 veces. Le dije yo, pero entonces no la has leído como debe ser, como un libro que tiene vida, sino como un libro más. Y entonces me dijo, entonces esa lógica se la puedo aplicar a los otros libros. Y le dije, absolutamente. Claro, has leído con más fe los otros libros que la Biblia. Entonces estás percibiendo lo de los otros libros, por eso se ha neutralizado tu fe. Claro, entonces se rayó y es que, ay, yo no había entendido esa lógica. Le dije, pues claro, si usted lee la Biblia y practica lo que hay en ella, su vida necesariamente tiene que cambiar. Pero si usted lee, por ejemplo, Moby Dick, el libro de la ballena, y usted cree que hay ballenas blancas y cree todo ese tema, pues obviamente usted le deposita su fe a eso, y entonces ¿en qué se va a convertir? En una realidad, ¿cierto que sí? Bueno, muy bien. La Biblia... Sí, hay gente que lee libros y cree más fácil en la ficción que en la verdad de la Biblia. Y hay gente que critica la Biblia y dice, ese Dios magnicida que en una noche mató 185,000 almas inocentes que lo único que querían era matar y violar gente, ¿cierto? Siempre dicen el Dios magnicida, pero no hablan de las personas que mató el Señor. Entonces, la Biblia es un libro verdadero. Primera de Alexander 1:1, dígame, hermana. Pero yo ya, o sea, cuando vemos ahí por ejemplo, cuando le dijo Dios pues, al rey, no al rey David, no antes del rey David, Saúl, a Saúl que no mató al rey, Ahimelech. que le dijo a él, mate a todos, caballos, o sea, niños, o sea, cuando hay esa muerte, Sí. porque es que Mañas. Total, entonces en la medida que tú vas leyendo la Biblia, vas entendiendo conceptos. Ahora, con esos pensamientos en la cabeza, podemos entender que si yo no leo Biblia, si yo no como Biblia, si yo no me como el pensamiento de Dios, si yo no alimento el pensamiento de Dios, entonces no voy a poder entender el actuar de Dios, ¿cierto? Entonces ahí viene el primer punto del cual yo les quiero hablar a ustedes. Este pasaje, el libro de Romanos, capítulo 8, es el primer pasaje que yo veo en la Biblia que dice que si yo estoy bajo la cobertura en Cristo, si yo estoy en Cristo, voy a ser exento, me van a quitar un mandato condenativo de mi vida, o sea, una imputación que viene para mi vida. ¿Cuál es esa imputación? Esos cargos, esa condenación es para vivir eternamente separado de Dios, en muerte, separado eternamente de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, de la esencia de Dios, y ahí es donde viene lo que raya a la gente. Si yo no estoy con Dios, estoy contra Dios. El Señor Jesucristo lo dijo, el que conmigo no es, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama.
Es así de sencillo. Entonces, los que nos están escuchando, de pronto ustedes van a decir, uy, entonces con Dios la vuelta es o sí o sí. Sí. Con Dios con Dios la vuelta es sí o sí. Y lo teso es lo siguiente. Para nosotros que ya creemos en Jesucristo hay una bendición, una alternativa. ¿Cuál es esa bendición, esa alternativa? Ya somos exentos de la condenación. Ya no tenemos condenación. ¿Cuál es el problema de nosotros los cristianos? Que usted y yo no hemos entendido el estatus, diga conmigo estatus, en el cual estamos. Mi estatus, o sea, mi posición es estar en Cristo, ¿cierto? Mi condición es diferente a mi posición. Mi condición es una condición de ¿qué? De pecado, esa es mi condición. Pero mi posición no manifiesta mi condición. Mi posición es estar con el que me hizo exento de la condenación. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, entonces después miras el video. Resulta que en este pasaje comienza diciendo ninguna condenación hay para el que está en donde, en ese estatus, en ese estatus. Y resulta que termina en los últimos versos de este pasaje, termina diciendo lo siguiente: nada nos podrá separar de ese estatus. Nadie nos va a poder quitar, bajar del estatus de Dios. Cuando Dios lo coloca a uno en una posición, nadie, absolutamente nadie lo puede quitar de esa posición. Es, dice la Biblia, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni la muerte, ni nada me podrá separar. Entonces, usted hoy, ¿cómo quiere vivir? ¿Como un condenado o quiere vivir? Mija, entonces cuando uno empieza a entender eso, dice, la alternativa es Jesús. La alternativa es Jesús. Mira, uno como líder, como pastor, está expuesto a mil cosas, a mil cosas. Y una de las tantas cosas a las que está expuesto es al juicio de muchas personas. Y al mismo tiempo está expuesto a la calificación de muchas personas. Me voy a explicar. Hay gente que a los cristianos nos tildan de ignorantes, ¿cierto? Ignorante, bruto, que porque leemos la Biblia y tal, ¿cierto? Y locos y demás. Pero resulta que al mismo tiempo el cuestionamiento que le hacen a uno es tan fuerte que no se lo hacen a un filósofo. Me voy a explicar. ¿Y a Dios quién lo creó? ¿Por qué no le preguntan a un filósofo quién creó a Dios? Siempre se lo preguntan es a quién. Y entonces, según la perspectiva que usted tenga, o se va a tirar a la lona y se va a condenar, o simplemente se va a posicionar. Pues claro, a Dios no lo creó nadie, la respuesta así de sencilla, porque Él en esencia es el creador. Eso es lo que usted y yo tenemos que empezar a entender. Cuando usted y yo empezamos a entender eso, nuestra vida como cristiano va a empezar a cerrarse en cuanto a los interrogantes. Y las respuestas van a ser muy sencillas, tan sencillas que a veces ni siquiera las vamos a ver. Usted alguna vez se le perdió el lapicero y lo tenía en la oreja. Y usted decía, ¿dónde está el lapicero? Y tal. O las gafas colgadas. A mí me ha pasado con las gafas que yo me meto a bañarme y yo digo, ay, pero porque veo gotas en mis ojos. Y es que tengo las gafas, o a veces me acuesto con ellas y resultan esas gafas. Para mí las gafas son material de consumo. Bueno, muy bien. Amados santos de Dios. Entonces resulta pues que usted y yo estamos en una ¿qué? Posición. Posición. Es un estatus. La condición que usted y yo tenemos es una condición de pecado. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 7 está diciendo que yo a veces con mi mente quiero hacer algo, pero con mi cuerpo resulto haciendo lo que con mi mente no quiero hacer. Exactamente, el que está en la carne. Hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? Ahora sí vamos a entrar en materia. Verso 12 dice, así que, hermanos, deudores somos. ¿A usted le gustaría saber cómo vivir como un hijo adoptado? ¿Le gustaría saber? En el verso 12 hay una clave impresionante y muy profunda. A veces nosotros no leemos entre líneas, pero dice así, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Ahí no dice que le debemos al Espíritu, no lo dice, ¿cierto? Pero tácitamente nosotros lo podemos mirar, porque podemos decir entonces en la interpretación acá, yo sí le debo a alguien, porque aquí está diciendo deudores somos. Y si dice que no le debo a la carne, y ha venido hablando entre el Espíritu y la carne, que hay un contraste, si yo no le debo a la carne, entonces ¿a quién le debo?
¿Cierto que sí? Sí. De los que están aquí, ¿alguna vez lo han llamado de un banco en el cual usted deba plata? No, yo le he dicho a mi nena, que ya trabaja en un montón de Gran Colombia. Yo le he dicho, para llamar y no me toda la familia le digo, cuidadito nos llaman. Ah, ¿Alguna vez los han llamado? A mí me llaman por ahí y yo les digo, no, no, consígneme en otra cuenta. ¿Los han llamado de un banco? ¿Usted qué siente cuando lo llaman? bueno, no, llaman me llaman a retener, Bueno, a ti te llaman, bueno, estamos hablando de deudas. Cuando tú debes y te llaman, ¿tú cómo te sientes? Uno dice, ay, cuando me llamaban cuando debía, pero otra vez ay, ¿yo qué le digo? Ay, no. resulta que cuando una deuda hay una atadura, hay un lazo, ¿cierto? Y a mí este pasaje me encanta porque dice que yo tengo un lazo, una atadura, una ligadura, un ligamento, no a la carne, sino al espíritu. Porque aquí dice, deudores somos, pero no a la carne. Entonces, para poder salir y entender que yo no estoy en condenación, tengo que entender que no debo nada. Ahora les voy a hacer otra pregunta. Bueno, pregunta no, voy a hacerles un comentario que me pasó a mí. Una vez me llegó un mensaje, es que hemos iniciado un cobro jurídico porque usted le sirvió de fiador a alguien. Uy, ahí mismo me dio rabia. Y yo dije, pero ¿cómo así? ¿A quién? Y ya iba a llamar cuando me acordé que ahora le envían a uno de esos links para que uno llame y entonces le quitan datos para poderlo extorsionar y tal. Entonces, cuéntenos. Cuando fui a de la Navidad, porque con el grupo estaba el alquiler. Y pues ustedes me acuerdo que la responsabilidad. Claro. Pero El banco le tiene que responder, pero qué rabia. pues, Sí. sí, no, yo no sé, pues, desde el celular, o sea, pero si yo no me o sea, ni lo quiero decir, o sea, no, es que una aplicación, digo, toda aplicación, yo no hay que mover eso. ¿No tienes aplicación? No sé, pues, ellos dicen que fue por aplicación, pero en todo caso, bueno, ya se le dice, pero El banco le tiene que responder. Entonces, póngale pues cuidado. Cuando a mí me pasó eso, yo dije, no, ¿quién es? Y cuando entendí, no, eso es una mentira. ¿Sabe cuál es el argumento más grande que utiliza el enemigo, el adversario de la fe, los enemigos de la fe, para robarle a usted la fe y hacerlo subyugar en condenación? La mentira. El padre de la mentira es Satanás. Y entonces él utiliza la mentira para ponerlo a usted en subyugación. Y resulta que la primera mentira que nos mete a nosotros, el mundo y sus deleites, es que los cristianos somos aburridos. Entonces resulta que usted y yo no somos aburridos, no somos aburridos, ¿sabe por qué? Porque no dejamos que el espíritu de adopción, que llegamos a hablar de eso, embargue nuestro ser. Y todavía vivimos como si estuviéramos debiéndole al mundo. Todavía vivimos como si estuviéramos endeudados. Todavía vivimos predispuestos a pagar. Es más, lo que pasa con el muchachito cuando la mamá le dice, ahí viene el cobrador del contado, dígale que no está ahí. Entonces el muchachito le dice al contado, al del contado, mi mamá no está, mi mamá no está. Se fue, es que ¿para dónde? Para el baño. A esconderse. Todavía vivimos predispuestos a eso. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, número uno, para usted poder salir de la condenación y vivir sin estar en condenación, vivir para Dios, lo primero que tiene que hacer es entender a quién le debemos. Yo le debo mi vida al que pagó con precio de sangre, a Jesucristo. La Biblia dice que Él pagó con un precio y no un precio material ni físico, sino con un precio de sangre. Mire, santos de Dios, usted y yo tenemos que empezar a entender algo. ¿Sabe por qué usted está en este lugar hoy? Porque a usted lo convocó Dios. A usted lo convocó Dios. Y si usted está en este lugar es porque Dios lo trajo a usted para que usted hoy reciba un mensaje de parte de Dios. ¿Cuál es el mensaje que vamos a recibir de parte de Dios? No más condenación. Lo que nosotros tenemos que empezar a vivir es entender mis deudas, mi deuda eterna es para Dios. Ya hablando de deudas económicas y deudas materiales, ya eso lo hablaríamos después personalmente.
pero eso es financiero, administrativo, eso es administrativo. Pero realmente lo que debe importarnos a usted y a mí en este tiempo es la eternidad. Es la eternidad. Usted y yo tenemos que empezar a entender, usted y yo somos seres eternos. Eclesiastés capítulo 4, verso 12 dice, en el alma del ser humano está puesta la eternidad. En el alma del hombre está puesta la eternidad. Hermana, ¿usted para dónde se va si se muere en este momento? Tiene que decirlo con la convicción del mundo. Si Cristo pagó su salvación, ya en usted no hay condenación, mijo, usted va derechito, derechito para el cielo. Hasta ahí me estoy dando a entender, ¿sí o no? Bueno, muy bien. En el verso 13 dice lo siguiente, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Resulta que les dije que usted y yo estamos en una ¿qué? En un estatus, tenemos una posición. Aquí en el verso 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la carne, entonces ¿qué pasará con nosotros? Dice, pues viviremos, ¿cierto que sí? Póngale pues cuidado. En el verso 13 nos está dando una clave poderosa para poder vivir como un hijo adoptado, como un hijo de Dios. La clave es el estilo de vida. Y les voy a hablar de algo muy sencillo. Esta semana que estaba hablando con ese universitario, cuando me hizo la pregunta acerca de si era por obras, le dije, mira, hay gente, ocurrió algo interesante. Él me hizo la pregunta, porque ahí donde estábamos trabajando, había una persona, yo le decía, me preguntaba, ¿a dónde estamos trabajando? La gente sabe que yo soy pastor. De hecho, todo el mundo dice, pastor, pastor, tal cosa. Y había un tipo muy malaclasito él. Yo no le presté atención. Entonces me preguntó el tipo, ¿y cómo estás? Y le dije, gracias a Dios. Bien, me dijo, Dios no existe. Yo, pero ¿cómo así? Le dije, ya. Cuando él me dijo eso, dije, me va a tocar meterle un palazo a este en la cabeza. No, y como estamos tratando en una obra, dije, pues lo entierro ahí de una vez y se acabó el problema. ¿No? De una vez ya. Resulta que él en algún momento fue cristiano. Entonces empezó a hablarme de definiciones. El Dios que usted habla, que está escrito en esa Biblia que usted lee, no es Dios. Entonces le dije, bueno, entonces el Eterno, pues, tampoco. Y le dije, entonces, ¿cómo quiere que se lo defina? Dígame cómo quiere que se lo defina. Me empecé a dar cuenta que es una persona que camina en una religión, no en una relación. O sea, su estatus es religioso, no es un estatus de vida. Y les voy a decir por qué. Allá todo el mundo donde estamos hablando le tiene la mala a ese tipo. Porque resulta que no hay sino proclamar que es en el nombre de Yeshua, que porque en el hebreo que se escribió la Biblia, que usted y yo tenemos, es un hebreo no sé qué, y que no se dice Yahweh, Jehová, porque Jehová significa Zeus. En fin, empezó a darme una cantidad de definiciones y yo lo miraba. Y entonces hubo un momento que había como un debate ahí y le dije, pues hombre, vamos a hacer una cosa. Muéstreme a usted a través de sus hechos, de su estilo de vida, cómo lo ha impactado a usted esa religión. ¿Cómo lo ha impactado esa enseñanza? ¿Cómo lo ha impactado? Y yo le voy a decir a usted, con toda esta gente que me conoce, le voy a decir con toda esta gente que me conoce, cómo me ha impactado a mí. Y la gente va a testificar cuál estilo de vida es mejor. Si el suyo que sigue fumando como una loca, si el suyo que no viene los sábados a trabajar porque el viernes está bebiendo, ¿cierto? Como el suyo que una muchacha dijo que usted la había violado, si ese estilo de vida es mejor o el estilo de vida mío que le estoy diciendo a la gente, hombre, procure aceptar, procure ser tolerante, y cambie esos estilos de vida. Mira, la Biblia no dice que no fume. La Biblia en ninguna parte dice que no fume. Pero el espíritu cuando usted está viviendo en su estilo de vida, espero darme a entender, le dice a usted que está bien y que está mal. ¿Cierto? Entonces, cuando yo entiendo que yo tengo una deuda con el espíritu, entonces procuro pagarle al espíritu. Para poder dejar de vivir en condenación, tengo que pagar esa deuda. Y es una deuda que jamás le voy a poder pagar. Entonces, como nunca la voy a poder pagar, se la tengo que pagar en cómodas cuotas diarias. ¿Cómo dice el Señor que le paguemos? Mi comportamiento. Entonces, ¿quién va a ser el beneficiado por portarse bien?
pero el líder guía, o sea, muestra, vamos por aquí, hagamos esto, y tú te dejas guiar, sí, te comprometes a, sí, lo hago, él me dice, vaya por allí, yo voy por allá. El enemigo no guía, él conduce, por eso las personas creen que son cristianas, pero se están dejando conducir por el Espíritu de Dios. Exactamente. Porque es como si uno estuviera montado en un carro donde el conductor lo lleva a uno cuando le dé la gana. Involuntariamente. ¿Qué hace? Conducir. Tiene que evaluar porque si está conducido, está guiado por una persona. La guianza del Espíritu Santo se la tiene, la le dice, vamos a hacer esto. Y le dice, guía, muestra. Vamos de la mano, juntos lo hacemos. Exactamente. Ni siquiera te guía. Te coge, te abre las puertas, te lleva para donde da la gana. Así es. Entonces resulta que este tipo empezó a inventar algo acerca de mí. Dijo que yo me había robado unas cosas. Entonces a mí alguien me hizo el reclamo. Y me dijo, ay, mira, que a ti te autorizaron para llevarte algo. Yo no me he llevado nada. Sí, es que alguien nos dijo, yo, mira, cuando a mí me dicen alguien nos dijo, a mí me descompone. Entonces le dije, vamos a hacer una cosa, dime quién fue para que confrontemos y yo le digo quién fue, que me llevé y para que esa persona quede tranquila. Yo no le dije, dígame quién es, que le voy a dar en esa jeta para que respete a los hijos de las mujeres. Le dije, no, dime quién es, confrontamos eso para que esa persona quede tranquila y no piense que yo soy ladrón. Adivinen quién era. El tipo este. El tipo este. Entonces, cuando yo le dije, yo por cierta intuición, no fue una revelación divina, cierta intuición dije, fue este. Entonces estábamos hablando, hay un grupo de personas y le dije, mira, alguien de acá dijo que yo me había robado algo. Si yo de aquí me robé algo y me lo comprueban, yo pago 10 veces lo que me robé. Y si no, voy a demandar a la persona que hizo eso por calumnia. Al otro día no volvió. Entonces, no volvió. Entonces ponle pues cuidado. La religión ¿qué estaba alimentando en ese hombre? ¿El espíritu o la carne? Dice la Biblia que cuando usted y yo somos chismosos, ¿qué estamos alimentando? Dice en el libro de Colosenses capítulo 3, verso 5, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y empieza hablando con impurezas sexuales. Y después dice, también hagan morir esto, los chismes, las maledicencias, los enojos, las iras, ¿cierto que sí? Entonces surge la pregunta, si yo le estoy pagando en cómodas cuotas diarias a la carne, al final del día, ¿qué voy a recibir? Muerte. Pero si yo empiezo a pagarle en cómodas cuotas, oiga pues lo que estoy diciendo, cómodas cuotas diarias al espíritu que voy a recibir, vida. Y en el verso 13 dice que nosotros tenemos que hacer morir las obras de la carne. O sea, el pago diario es, si usted antes decía una mentira, pues pague una cuota chiquita diaria. ¿Cuál es la cuota? No diga mentira. ¿Y qué va a coger usted? ¿Qué va a hacer con la carne? Pan, la va a matar. Eso va a hacer que usted viva como un hijo. Eso va a hacer que usted viva como un adoptado. Verso 14. No le debemos nada. Nosotros no le debemos nada a la carne. No le debemos nada. Y somos felices pagándole esa cuota. Felices pagando esa cuota. Y felices pagamos esa cuota. Y el Señor dice, no debáis a nadie nada. En el libro de Romanos más adelante dice, sino el amaros los unos a los otros. Y no le pagamos eso, esa cuota a Dios. ¿Me estoy dando a entender, amados santos de Dios? Bueno, verso 14 dice lo siguiente. En el 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Entonces, para usted vivir como un hijo, ¿qué tiene que empezar a hacer? Pagar la cuotica diaria. Dejarse guiar. Entonces, la cuotica diaria es déjese guiar. Y les voy a colocar el ejemplo. A mí me encantan los ejemplos que coloca Dios. Dios nos colocó a nosotros una nación. Se llama la nación de Israel.
para que a través del ejemplo de esa nación entendamos que somos hijos de Dios, que somos adoptados y que somos exentos de la condenación. Hace aproximadamente 3.500 años, hace aproximadamente 3.500 años, históricamente está comprobado que el pueblo de Israel, la nación judía, migró de Egipto a una tierra que Dios le había dado, una tierra que en su tiempo, en su momento, se llamaba Canaán. Hoy en día es todo lo que es la región de Cisjordania, todo lo que es la parte baja de Gaza, todo lo que es Jerusalén. Eso era lo que hace 3.500 años se denominaba como Canaán. Hasta hace 70 años, Irak era Babilonia. Hasta hace 70 años, hasta 1935. Irak era Persia, Irán era Babilonia hasta 1935. Bueno, resulta que este pueblo salió, migraron porque Dios, ¿qué hizo con ellos? Los rescató. Diga conmigo, cuando Dios me coloca en un estatus, fue porque me rescató de otro. Él me sacó de otro. Él no me va a poner en un lugar peor de donde me sacó. Dios siempre nos va a llevar de un lugar peor a un lugar mejor, de un malo a un lugar bueno. Entonces, cuando en el verso 14 dice que si nosotros somos guiados, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El pueblo de Israel salió y ser guiado por Dios es muy sencillo. Este verso puede tener una riqueza impresionante y yo voy a tratar de comprimirla. ¿Cuántos de los que estamos aquí quisiéramos ser guiados por Dios? Y uno dice, ay Señor, por favor me guíe. Y cuando usted comete un error dice, ay Dios no me estaba guiando. ¿Cierto que sí? ¿O, no, o solo me ha pasado a mí? Dios se olvida. Horrible. Resulta que les voy a decir algo. La guianza de Dios, esa es la fórmula. La guianza de Dios es la siguiente. Al pueblo de Israel, Dios les mostró algo. En el día les mostró una columna de nube. Una columna de nube. Y resulta que esa columna de nube, como el contexto era un desierto, entonces el sol no daba bajo esa columna, sino que ellos estaban amparados bajo una sombra que los guiaba. Pero siempre había, ¿qué? Una muestra. Entonces esa muestra, ellos iban caminando por donde estaba esa muestra. Resulta que cuando la gente se salía de esa columna de nube, ¿qué pasaba? El desierto los quemaba. Cuando usted como cristiano no se deja guiar por la nube de Dios, el mundo, ¿qué hace con usted? Lo quema. Lo quema, mira, la tentación te quema, la mentira te quema, la oscuridad te va a quemar. Todo lo que tiene que ver con las obras de la carne te van a quemar porque te saliste de la guianza de Dios. La Biblia dice que Dios ni de día ni de noche te desamparará. Dice la Biblia que los ojos de Jehová no se adormecerán, no se adormecerá el que guarda Israel. Salmo 122 lo dice. No dará nuestro pie al resbaladero, ni se adormecerá el que guarda a Alexander, ¿cierto? Entonces de noche Dios a ellos no les mostraba ya una columna de nube, sino que de noche era una columna de fuego. Resulta que en el desierto están los dos extremos. En el día es el calor desértico, abrasador, insoportable. Y de noche está el otro extremo, temperaturas hasta bajo cero. Eso ocurre en el desierto, ese contraste. Perdón, el Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde? Ni se dormirá el que guarda a Alexander. Muy bien, entonces resulta que en la noche el Señor cogía y les tiraba una columna de fuego para que Él les iluminara el camino y al mismo tiempo les hiciera como una especie de calor para que su cuerpo no recibiera ese cambio que ocurría en el ambiente. Esa experiencia.
Horrible, es una cosa impresionante. Bueno, entonces resulta, muchachos, amados, que ya para ir terminando este pedacito, el que es guiado por Dios entiende que si se sale de la frescura de Dios, lo va a quemar su pasión. Y el que es guiado por Dios entiende que si se sale de la columna, se enfría. ¿Cuántas veces nosotros como creyentes nos salimos del camino del Señor y resultamos fríos espiritualmente? Nos salimos del fuego del Espíritu. Él dice aquí, el que es guiado por el Espíritu es hijo de Dios. El hijo de Dios, ojo con esto que les voy a decir, puede salirse de la casa, pero el hijo vuelve a la casa. El hijo vuelve a la casa. ¿Están conmigo? Entonces, vive como un hijo. Si tú empiezas a entender que tienes que pagar una deuda, estás endeudado con Dios, pagas tu cuota, ese es el mejor pagadiario que existe. Es el mejor pagadiario que existe. Tú lo pagas y el beneficiado eres tú. Esa es la mejor cuota. En el verso, es una cuota que ya él pagó. Es más, el Señor Jesús dijo, llevad mi yugo, que es fácil, y ligera es mi carga, porque él ya lo pagó, él ya lo hizo. Entonces nosotros simplemente tenemos que caminar. Sí, no son las obras para obtener algo, sino es las obras según el resultado de algo que yo ya obtuve. Entonces, es mi conducta. Es que el tema con Dios son conceptos morales, no conceptos externos. La verdadera esencia de lo que es con Dios es el concepto moral. Entonces, él lo que quiere es lavarme y limpiarme, y eso diario que yo le entrego es lo que me va a ayudar a ser limpio todos los días. Así es, muy bien. Verso 15 dice, pero no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Entonces resulta que para poder vivir como hijo, número uno, entonces tengo que pagar la cuota diaria. Número dos, tengo que atacar la carne, martirizar la carne, en el verso 3. Tercer aspecto, para poder vivir como hijo, tengo que ser guiado por el Espíritu. Yo quería terminar algo con lo del Espíritu. Ser guiado por el Espíritu es muy fácil. Ser guiado por el Espíritu es simplemente, si a mí la Biblia, la palabra de Dios me dice, no lo haga, ¿qué tiene que hacer usted? No lo haga. Si la Biblia le dice, hágalo, ¿qué tiene que hacer usted? Es así de sencillo, no es complicado. Ese es el secreto. Entonces hay gente que dice, uy, es que ser guiado por el Espíritu es que usted vaya caminando por la calle y usted ve a una persona y diga, uy, ese está endemoniado, y se acerque y le diga, Rambo, saca la bazuca, y le salga el demonio. No. Eso no es ser guiado por el Espíritu. Ser guiado por el Espíritu es obedecer la palabra. Para allá vamos. Perdóname, pero sí lo iba a decir en esto. No, tranquila, así está muy bien. Resulta que acá en el verso 15 dice que nosotros no hemos recibido el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Acá en Transformación hemos enseñado muchas veces que la palabra Abba en el griego es como el balbuceo de un niño. Un bebé no dice, oh, excelentísimo padre. El balbuceo de un niño es cuando empieza a decir Abba, Abba. Y resulta después diciendo papá. Ustedes no han visto que casi siempre los niños, en la mayoría, no es la regla general, pero la mayoría de veces dicen primero papá que mamá. Abba, Abba. Abba. Entonces resulta que la Biblia fue muy bien escrita. Y esta porción de la Biblia, porque tiene el modelo ahí. Esta porción de la Biblia fue escrita hace 2000 años. Y hace 2000 años, donde fue escrita, el apóstol Pablo estaba bajo la ley del Imperio Romano.
Y en Roma, hace 2000 años, existía el tema de la esclavitud. Hace 2000 años los esclavos no eran solamente gente de color, no eran afrodescendientes, no eran solamente negros. Esclavos, habían reyes que los esclavizaban. Habían, en ese tiempo, resulta que los esclavos era gente que servía a alguien por una deuda. Por eso aquí hay un hilo con la deuda. No debáis o deudores somos, no a la carne, sino al pague con vida, pago con vida. Entonces, en ese tiempo, hace 2000 años, resulta que, por ejemplo, yo tenía una deuda con ella, esa señora que no me gusta su liderazgo, pero esa señora. Y resulta que ella me exigía a mí que le tenía que pagar con haciéndole hijitos, haciéndole muchos hijitos. Resulta que si yo no alcanzaba a pagarle la deuda a ella, no solamente yo tenía que trabajar para ella, sino que también mi descendencia, hasta que la deuda quedara saldada. Por eso dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción. Entonces resulta que en esa época, por ejemplo, habían una figura que era la figura del Espíritu Santo, pero no vamos a hablar de eso en este momento. Había una figura que era que mi hijo, yo tenía un esclavo, alguien me tenía una plata, y resulta que yo a ese hijo de ese esclavo, yo le pagaba una carrera, era mi médico, entonces yo le pagaba desde niño la carrera de medicina para que él fuera mi médico personal. En ese tiempo había esa figura. Pero también había otra figura y era la siguiente, que es muy importante, que ese es el sentido de acá para yo poderle decir, como dice acá la Biblia, Abba Padre. Resulta que había un niño, este niño no era hijo biológico mío, sino que resulta que yo lo adoptaba a él como hijo mío. Entonces yo me iba ante un oidor, que eran los jueces romanos en esa época, y hacía un documento, y ese documento se firmaba, la adopción se firmaba con sangre. Entonces resulta que había una figura, una cosa que se llama lesna. La lesna es un chuzo, ¿cierto? Y le ponían la oreja, se la ponían en un dintel o en una cosa de madera a la persona y con la lesna le abrían un hueco, ¡pran!, en la oreja y le ponían una etiqueta. Y resulta que esa etiqueta con el ganado. Y resulta que esa etiqueta durante un año y medio, la persona tenía que andar con esa etiqueta. Y esa etiqueta decía, es hijo de Alexander, aquí, tan. Al año y medio le quitaban esa etiqueta y ya que tenía la persona ahí, una cicatriz. Resulta que esa cicatriz, pues nunca se va a cerrar. Esa persona que se adoptaba no se podía desadoptar. Ah, no, yo ya no quiero ese chino porque es negrito, entonces ya lo desadopté. Mis hijos biológicos sí se podían desadoptar o desheredar, más bien, perdón, desheredar. A mi hijo biológico yo lo podía desheredar, ya, pero al adoptado no lo podía desheredar. Me encanta porque se escribió la Biblia hace 2000 años para que hoy el principio se entienda que es eterno. La adopción que proviene de parte de Dios no se quita. Mi antigua familia, o sea, el adoptado, ya no tenía nada que ver con tu antigua familia. Deudas, problemas, ahora era una nueva familia. Ajá. Así que si la familia antigua estaba por ahí, no tenía nada que ver. No podían decir, ay, mira, ese es mi ex hijo. Bueno, el adoptado, cuando le abrían acá con la lesna, automáticamente se desvinculaba. Así como se vinculaba en una familia nueva, se desvinculaba de la familia antigua. Ya no tenía nada que ver con esa familia. Ya de la sangre no tenía nada que ver. Por eso el tema de la biología ha cambiado mucho. Entonces, eso mismo ocurre, el principio espiritual aquí ocurre de la siguiente manera. El espíritu de esclavitud ya no está en mí porque ya Cristo me desvinculó de esa antigua forma de vivir y ahora me adoptó a través de su persona para que yo por el espíritu le pueda decir al Señor, papá, Abba, papacito. Ya nada que esté en contra en la familia anterior
Ninguna información que haya habido de la antigua manera de vivir va a venir ahora a mi vida. Por eso el apóstol Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 5, dice, de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevecitas. Dice aquí en el mismo pasaje que cuando usted y yo aceptamos el espíritu de adopción, dice, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto es una cosa gloriosa, amados. ¿Cuántas veces usted y yo estamos preocupados por el mercado? ¿Cuántas veces usted y yo estamos preocupados por una cantidad de chécheres que a la larga no nos van a servir? Y nos preocupamos excesivamente por eso. No está mal, ojo con esto que voy a decir, no está mal que usted se preocupe por conseguir el mercado para su casa, pero que no lo priorice al punto de decir, me voy a morir si no tengo empleo. Ay, porque vamos a hacer mentiroso a Dios. Vamos a ser mentiroso a Dios. Nosotros somos hijos de Dios y si somos guiados por el Espíritu, Él nos va a decir por qué hizo esto, por qué no hizo lo otro, por qué. Se dan cuenta que el Evangelio es muy práctico, el Evangelio es muy sencillo. Para terminar ya con esto, dice el Espíritu en el verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto es lo más espectacular. ¿Sabe cuándo yo disfruto? ¿Sabe cuándo yo disfruto tener una relación con un cristiano? Cuando ese cristiano habla de Dios como su papá. Mira, tú no te imaginas lo que para mí es eso. Cuando yo veo que otro cristiano se refiere a Jesucristo, cuando empiezan a decir mi Cristo, mi Señor, mi Salvador, y su lenguaje es acorde a su actuación, ay, uno dice, esa persona es de Dios. Esa persona es de Dios, porque no está viviendo en una condenación, sino que está viviendo en el estatus de hijo. Yo conozco muchas personas y conozco una joven, pues hace mucho tiempo, a muchos años no hablo con ella, pero Lorena se llamaba ella, vivía por allí en el Rosario. Esa muchacha para evangelizar estaba sola, solísima. Esa muchacha a la iglesia llevaba jóvenes cada 8 días, una cosa impresionante. Y la forma de ella evangelizar, ella decía, yo los voy a llevar a que conozcan a mi papá. Y como ella fue criada huérfana, entonces claro, todo el mundo en el barrio con la idea de conocer al papá se iban. Entonces ella los llevaba para la iglesia y allá nos encargábamos de presentarles al papá. Al eterno que a través de Jesucristo, ese es el verdadero papá. Era la forma de evangelizar. A mí me apasionaba esa forma, ¿cierto? Bueno, vamos entonces a darle gracias a Dios y En cuanto al testimonio, ¿cómo sabes que eres salvo? Que dice ahí. En el Deuteronomio capítulo 17:6 dice la ley judía que decía que de boca de dos o tres testigos todos están vencidos. sí. Entonces, ¿cómo sabes tú tu propio testimonio Y el del Espíritu son dos no testigos. necesitamos de una persona para decir que somos santos? El Espíritu Santo de Dios, en el Evangelio de San Juan capítulo 14, verso del 22 en adelante, dice que es necesario, Cristo dijo, es necesario que el Espíritu venga, que Él se vaya para que viniera el Espíritu Santo, el Paracletos, el Consolador. Paracletos es un abogado y es un abogado defensor. Ese abogado defensor ante un juez está diciendo, esa persona es inocente y argumenta. Entonces dice, el Espíritu Santo les mostrará todas las cosas, las enseñará y las hará recordar. Que Dios nos ayude hoy, que Dios nos ayude hoy, dime. A tratar de invalidar. Todo lo que hago no sirve, ir a la iglesia, yo no soy cristiano. Es el enemigo. Yo estoy convencida de mi salvación Sí, por mi. yo soy un santo que peca, simple. Si viene mi hermana, porque yo digo porque mi propia madre me ha dicho, o sea, hablando, para ella yo no estoy salva, para ella hasta reprender en mí.
Entonces, ¿se imaginan cómo sería mi vida? Entonces, les estoy diciendo hoy a ustedes, sería bueno que le diera, hay personas que vienen y que van a decir, van a reprender de modo que ¿no? Van a decirte que tú no eres salva. Entonces, usted tiene, es tu testimonio y el del Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabes? Hoy estamos hablando y el Espíritu se está hablando. Así es, el Espíritu habla. Es tu testimonio y el del Espíritu de Dios. Según el Pentateuco, en Deuteronomio capítulo 10, dice que con boca de 2 testigos a una persona se podía enjuiciar. De hecho, el Señor Jesucristo lo referenció. Entonces, el Espíritu de Dios testifica de que yo soy hijo de Dios. Y mi testimonio, o sea, mi convicción, valida ese testimonio. Entonces hay personas que van a venir a su vida y le van a decir a usted, usted no es hijo de Dios. Y si usted como uno de los 2 testigos invalida su testimonio, entonces no tiene fuerza. Y a la final usted va a decir, ah, pues sí, poposeado un dedo, pues poposeada de una vez. Ya. Entonces, ¿qué hay que hacer? Revestirnos y a vivir, revestirnos de adopción y a vivir como hijos adoptados. Amén, hermanos. Vivir como hijos adoptados implica estar con hermanos, aunque no aceptamos. Y de eso lo vamos a hablar después, porque en el verso 18 dice que si con Cristo padecemos, también con Él seremos glorificados. Padre, gracias te damos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú estás en medio de nosotros.